El programa se llamaba Son France, un programa de entrevistas español famoso por sus acalorados debates, sus invitados famosos y, sobre todo, por su temido presentador, Daniel Ortega. No era un periodista deportivo de formación, pero sabía cómo presionar donde le dolía. Sus preguntas agudas ya habían hecho que muchos jugadores, entrenadores e incluso presidentes de clubes se sintieran incómodos. Sin embargo, esa noche fue él quien se sorprendió. El plató estaba inmerso en una luz azul intensa. El público estaba más emocionado de lo habitual. El anuncio de un invitado misterioso había disparado a la audiencia. Ortega, traje oscuro y sonrisa de depredador, se acercó a su mesa de cristal con la misma seguridad de siempre. Antes de continuar, dale me gusta y suscríbete para ver más vídeos y cuéntanos tu país en los comentarios. Esta noche, damas y caballeros, me han pedido que mantenga el secreto hasta el último segundo. Pero España se merece la verdad, y la verdad aquí está. Una cortina se abrió en el lateral de la bandeja en un trueno de aplausos. Lamine Yamal hizo su entrada, apenas 18 años, estrella del Fútbol Club Barcelona y de La Roja. Sonrisa discreta, pero mirada decidida, se instaló sin una palabra, saludando brevemente a Ortega, que obviamente no esperaba verlo. Debo admitir que estoy sorprendido, dijo Ortega mientras consultaba sus fichas. Me habían hablado de un invitado de prestigio, pero no estaba pensando en ti, Lamine. Eso está bien, yo tampoco pensaba que vendría, respondió Yamal con calma. Un breve silencio seguido. Ortega intentó recuperar el control. Entonces dime, ¿qué te trae aquí? En un plató conocido por avergonzar a la gente, precisamente, respondió Lamine. Estoy harto de ver gente hablando sin hacer nunca preguntas reales. En el peor de los casos, que solo quiere humillar para hacer ruido. Vine a responder, no a defenderme. El público aplaude. Ortega sonrió, pero su mirada se había endurecido un poco. Le dio la vuelta a una página de su cuaderno. Muy bien, juguemos limpio. Entonces, algunos dicen que eres demasiado joven para llevar el Barça sobre tus hombros. Otros que estás protegido por los medios de comunicación. ¿Quieres responder a esto? Yamal se enderezó ligeramente en su silla. Se veía listo. La gente puede pensar lo que quiera. Yo juego, entreno todos los días. Marqué, creo, gano. Nunca pedí protección. Quiero que me juzguen en el campo, no en los estudios. Ortega asintió con la cabeza. Sentía que iba a tener que cambiar de táctica. De acuerdo, pero ya sabes, hay rumores persistentes. Algunos dicen que ya te opones a ciertas decisiones del personal del Barça, que tienes demasiado. Quiero que me juzguen en el campo, no en los estudios. Ortega, la cabeza, sentía que iba a tener que cambiar de táctica. De acuerdo, pero ya sabes, hay rumores persistentes. Algunos dicen que ya te opones a ciertas decisiones del personal del Barça, que tienes demasiada influencia para tu edad. Un rayo atravesó la mirada de Yamal. Son mentiras. Respeto a mi club, respeto a mi entrenador, pero tampoco soy un robot. Si tengo una opinión, la doy. Y si te molesta, no importa. No estoy aquí para complacer. Estoy aquí para hacer ganar. Un escalofrío recorrió el público. Ortega esperaba un joven tímido. Lo que tenía frente a él era un líder, un capitán en ciernes. «Hablas como un veterano, chica», dijo Ortega. «Pero ya sabes lo que dicen. Los que suben demasiado rápido caen aún más fuerte. ¿No tienes miedo de convertirte en una estrella fugadora?» Lamine se inclinó ligeramente hacia el micrófono. «No, porque no subo para brillar. Subo para iluminar». La sala estalló en aplausos. Ortega, desestabilizado, enmascaró su trastorno con una sonrisa forzada. «Muy buena fórmula. Está mal. Pero ¿sabes que las palabras bonitas no siempre son suficientes?
¿Crees que estás listo para soportar la presión, las críticas, las traiciones? Crecí en Barcelona, dijo Yamal en un tono tranquilo. La presión la conozco desde que tenía 10 años. Las críticas me han hecho progresar, y las traiciones ya las he visto. Pero no llego por complacer a la gente, llego por mis sueños. Ortega hizo una pausa. Consultó sus notas y luego miró al director. Los intercambios fueron mucho más intensos de lo que esperaba. ¿Sabes lo que me parece fascinante, Lamine? Seguimiento. Es que, a pesar de tu edad, hablas como si ya hubieras vivido 2 carreras. Pero, ¿estás preparado para lo que viene? Los choques, los medios de comunicación que querrán romperte en cuanto te pierdas un partido. Pero yo, esta noche, podría muy bien darle la vuelta a la situación y transmitir una imagen de ti que no controlas. Lamina sonríe por primera vez desde el principio. Dejó ver un poco de ironía en su voz. Puedes intentarlo, pero el público de hoy ya no se deja engañar. La gente ve claro, saben reconocer cuando se habla con el corazón, y esta noche yo hablo con el corazón. El silencio fue. Ortega miró hacia abajo. Había intentado un golpe, pero acababa de perder la primera ronda. Los créditos del programa se iniciaron. Ya no se deja engañar. La gente ve claro. Saben reconocer cuando se habla con el corazón, y esta noche yo hablo con el corazón. El silencio fue. Ortega miró hacia abajo. Había intentado un golpe, pero acababa de perder la primera ronda. Los créditos del programa se lanzaron, pero todo el mundo sabía que no había terminado. A la mañana siguiente, los extractos del programa Son Franche habían recorrido España. Las palabras de Lamine Yamal se habían extendido como la pólvora en las redes sociales. Los hashtags número Yamal, responde y número respect Lamine dominaron las tendencias. Incluso aquellos que no eran fanáticos del Barça reconocían la madurez del joven prodigio. Pero para algunos periodistas, la actitud de Yamal estaba mal, especialmente en los pasillos del canal rival Canal Futurau. Este canal tenía su propio programa estrella, Fútbol Total, presentado por Marcos Ruiz, otro provocador notorio, exjugador fracasado convertido en columnista y gris. Su especialidad: provocaciones, golpes bajos, choques en el plató. Esa noche, el programa arrancó con música dramática. Marcos Ruiz miraba a la cámara, serio, con los brazos cruzados. Anoche, un niño de 18 años vino a dar una lección a Daniel Ortega. Impresionante, ¿verdad? Pero aquí, en Fútbol Total, no nos dejamos impresionar por un buen discurso. Se levantó, tomó un control remoto y lanzó un extracto del pasaje de Yamal. Subo para iluminar, muy poético, muy Instagram. Pero queremos pruebas y no nos dejamos engañar por frases bonitas. Los cronistas alrededor de la mesa asintieron. Ruiz se giró hacia la cámara. Lamine, ¿quieres preguntas de verdad? Así que ven aquí, ven a nuestro plató. No te aplaudiremos, no te elogiaremos, pero si eres tan fuerte como lo dices, ven a demostrarlo ante nosotros. Te estamos esperando. La secuencia se publicó en línea. En menos de 2 horas, había acumulado 3 millones de visitas. El teléfono de Lamine vibraba sin parar. Agentes, amigos, antiguos compañeros de equipo le aconsejaron que no fuera. Son trampas, decían, no tienes nada que probar. Pero en su mente, solo una cosa importaba: el respeto. Llamó a su agente. Voy a ir. ¿Estás seguro? Este plató no es para nada como ayer. Intentarán destruirte. Lo sé, pero precisamente no quiero huir. Quiero demostrarles que no le tengo miedo a nadie. 2 días después llegó el anuncio. Lamine Yamal sería el invitado excepcional de Fútbol Total, en directo. La audiencia prevista ya estaba batiendo récords. Por la noche se amplía el plató de Fútbol Total.
Marcos Ruiz sonríe en No quiero huir. Quiero demostrarles que no le tengo miedo a nadie. 2 días después, el anuncio cayó. Lamine Yamal sería el invitado especial de Fútbol Total en directo. La audiencia prevista ya estaba batiendo récords. Por la noche, se amplía el plató de Fútbol Total. Marcos Ruiz, sonriendo en un rincón, recibió a Lamine con un tono falsamente cordial. Buenas noches, Lamine. Gracias por aceptar nuestra invitación. Espero que estés dispuesto a discutir. Yamal asintió, tranquilo y concentrado. Vine por eso. Perfecto. Entonces, primera pregunta simple. Solo tienes 18 años y, sin embargo, actúas como si lo hubieras ganado todo. Todavía no has demostrado nada a largo plazo. ¿Qué te da tanta confianza? Lamine puso los codos sobre la mesa. Mi trabajo, mi respeto por el juego y, sobre todo, mi constancia. Todos los días, desde hace años, lo doy todo. No pido un estatus, lo construyo. ¿Pero no tienes miedo de quemarte?, preguntó otro columnista. ¿Rechaces ciertas entrevistas? ¿Eliges tus respuestas? ¿Crees que estás por encima del sistema? Creo en la verdad. Y si algunas entrevistas no respetan al jugador, no veo por qué debería someterme a ellas. Soy un profesional, no un títere. Marcos Ruiz intervino de nuevo. Pero seamos honestos. ¿Quieres ser una estrella? ¿Quieres que hablemos de ti? ¿Por qué negarte a participar en ciertos juegos mediáticos? Yamal no vaciló. Quiero que hablemos de fútbol, no de mi ropa, no de mi vida privada, no de mis expresiones, solo de mi juego. Si eso es ser una estrella hoy, entonces dejo ese papel a otros. Un largo silencio siguió. Ruiz se dio cuenta de que no conseguiría sacar a Yamal de sus arnillas tan fácilmente. Intenta un último ataque. Muy bien, ya que estamos hablando de juego, ¿asumes públicamente que quieres convertirte en el mejor jugador del mundo? ¿O prefieres quedarte en esta falsa humildad de marketing? La mirada de Lamine se vio de repente muy seria. Se dirigió directamente a la cámara. Asumo todo. Sí, quiero ser el mejor, no por los trofeos, no por los likes, sino porque es mi sueño. Y haré todo lo posible por, sin importar quién se interpongan en mi camino. El público en el estudio comenzó a aplaudir. Ruiz, tomado por sorpresa, tuvo que cobrar. El programa terminó en un ambiente eléctrico. Lamine acababa de marcar un segundo gol, esta vez en el corazón del público, pero también en el despiadado universo de la televisión española. Unos días después de su notable paso por Fútbol Total, Lamine Yamal volvió al entrenamiento del Barça bajo las miradas de admiración de... Termina en un ambiente eléctrico. Lamine acababa de marcar un segundo gol, esta vez en el corazón del público, pero también en el despiadado universo de la televisión española. Unos días después de su notable paso por Fútbol Total, Lamine Yamal regresó al entrenamiento del Barça bajo las miradas de admiración de sus compañeros de equipo. Incluso los más antiguos del vestuario, normalmente reservados con los jóvenes, vinieron a felicitarlo. «Los has clavado el pico, chico», dijo un ejecutivo del equipo, dándole una palmada en el hombro. «Acabo de decir la verdad», respondió Yamal con una leve sonrisa. Pero en las sombras, algunos no digerían su ascenso meteórico. En Madrid, en las oficinas del periódico deportivo La Tribuna, se tramaba un plan. Este diario, conocido por sus ruidosas y sus rumores agresivos, siempre había sido crítico con el Barça, y más aún con Yamal, desde sus lanzamientos en los medios de comunicación. El redactor jefe, un tal Ravier, había convocado una reunión urgente. «Este niño nos humilla», dijo. «Los jóvenes lo idolatran, las redes lo glorifican, y mientras tanto, nosotros perdemos influencia. Hay que reaccionar». Un periodista levantó la mano. «Podríamos sacar noticias de su pasado o cosas de su familia». «Demasiado arriesgado»,
El público está con él. No, hay que golpear de otra manera. Un buen escándalo deportivo, algo que haga dudar, no un ataque frontal, una insinuación. Él chasqueó los dedos. Haz que lleve la máscara del favoritismo. Inventa una rivalidad con otro jugador español. Crea tensión y, sobre todo, haz creer que ya se cree un líder del vestuario. Al día siguiente, una explosiva se extendía en el kiosco. Tensión en el vestuario del Barça. Yamal demasiado seguro de sí mismo. Con el subtítulo: según nuestras fuentes, algunos ejecutivos del club comienzan a dudar de su actitud. El impacto fue inmediato. Los programas deportivos hablaron de ello una y otra vez. Los columnistas debatieron sin descanso. En las redes, los hashtags número Yamal líder y número Yamal chocaron. Pero en la Ciutat Esportiva, centro de entrenamiento del Barça, el ambiente era diferente. Los jugadores sabían que todo esto se había montado desde cero. Xavi, el entrenador, convocó a Yamal a su oficina. Sabes que está mal, pero ten cuidado, te pondrán a prueba. La verdadera prueba no es en el campo, es aquí, en su juego. Yamal respondió: estoy listo. Así que muéstralo en el campo, responde como sabes hacerlo. Unos días después, el Barça se enfrentó al Sevilla en la Liga en un estadio hirviendo. Yamal fue titular a pesar de la presión de los medios. Desde los primeros minutos, tocó cada balón con precisión quirúrgica. En el minuto 18, eliminó a 2 defensores antes de deslizar una asistencia perfecta a Lewandowski. Ek-A. Más tarde, el Barça se enfrentó al Sevilla en la Liga, en un estadio hirviendo. Yamal fue titular a pesar de la presión de los medios. Desde los primeros minutos, tocó cada balón con precisión quirúrgica. En el minuto 18, eliminó a 2 defensores antes de deslizar una asistencia perfecta a Lewandowski, 1-0. Luego, en el minuto 63, tiro libre en la entrada del área. Todos pensaron que Guan lo iba a tirar, pero Yamal se acercó al balón. No pidió nada, no provocó a nadie. Simplemente colocó el cuero, retrocedió unos pasos y envió un golpe envuelto en la claraboya opuesta. El estadio explotó. Los comentaristas no lo creían. Pero qué increíble compostura para un jugador de 18 años. Este niño tiene la cabeza de un veterano. Las cámaras captaron su mirada tranquila, casi fría, sin excesos, sin provocación, solo la prueba silenciosa de que estaba respondiendo una vez más con el juego. Al día siguiente, la prensa tuvo que tragar sus insinuaciones. Incluso la tribuna se contenta con un título: Yamal responde sobre el terreno. Pero entre bastidores, Javier Sanz no se rindió. Convocó otra reunión. Es demasiado limpio, demasiado inteligente. Entonces lo atacaremos con la emoción, su familia, sus orígenes, sus citas. Habrá un eslabón débil en alguna parte. Un periodista dudó. ¿Y si vamos demasiado lejos esta vez? Sin el disparo de la mirada. No vamos demasiado lejos. Solo ponemos la luz donde molesta. Mientras tanto, Lamine Yamal se mantuvo concentrado, pero sintió que algo estaba pasando. Sus notificaciones se estaban volviendo extrañas. Cuentas anónimas comenzaron a publicar fotos privadas, rumores, montajes groseros. Ya no era periodismo, era una campaña específica. Se lo dijo a su agente: quieren empujarme al límite, así que mantente erguido. La mejor respuesta ya ni siquiera es el juego, es el silencio. Deja que se atasquen. Pero Yamal tenía otra idea. Recuerda a un periodista independiente, Hugo Martín, respetado por su integridad. Lo contó discretamente. Tengo algo que mostrarte, pero quiero que sea limpio, verdadero, documentado. Hugo aceptó. En pocos días, montó un reportaje investigado a contracorriente, exponiendo las manipulaciones de ciertos medios de comunicación, los métodos de desestabilización, las noticias falsas utilizadas para romper carreras.
El título del reportaje era claro: Cuando el talento molesta. Difundido en línea, se hizo viral. Jugadores antiguos y actuales tomaron la palabra para apoyar a Yamal. Los seguidores denunciaron los métodos de los periodistas corruptos. Javier Sanz, furioso, intentó presionar para que se retirara el vídeo, sin éxito. La verdad, esta vez, era demasiado fuerte. Y Lamine no había dicho nada. Acababa de estirar. Jugadores antiguos y actuales tomaron la palabra para apoyar a Yamal. Los seguidores denunciaron los métodos de los periodistas corruptos. Javier Sanz, furioso, intentó presionar para que se retirara el vídeo, sin éxito. La verdad, esta vez, era demasiado fuerte. Y Lamine, él, no había dicho nada. Acababa de tender un espejo a sus detractores. Pero lo sabía. Era solo el principio, porque cuando molestas tanto a los 18 años, atraes mucho más que críticas, atraes a enemigos poderosos. Después del impacto colosal del reportaje, cuando el talento molesta, Lamine Yamal se convirtió en más que un simple futbolista. Ahora era un símbolo, el rostro de la juventud que no se dejaba llevar, el que se había atrevido a decir no a los trucos, a las críticas gratuitas, a los juegos de entre bastidores. Pero esta estatura repentina molestó al más alto nivel. En la sede de un poderoso grupo de medios de comunicación con sede en Valencia, se celebró una reunión en una sala oscura, donde no se pronunciaban los nombres, pero sí los objetivos bien identificados. «Este chico es peligroso», dice una voz grave. «Es Ahmad». En la sede de un poderoso grupo de medios de comunicación con sede en Valencia, se celebró una reunión en una sala oscura donde no se pronunciaban los nombres, pero sí los objetivos bien identificados. «Este chico es peligroso», dice una voz grave. «Es amado, limpio y no tiene miedo. Rompe nuestros patrones, destruye nuestro control». Otra voz, más tranquila, añadió: «Ya no hay que ensuciarlo, hay que neutralizarlo». Los rostros alrededor de la mesa eran los de la influencia, no los periodistas, no los entrenadores, sino la gente que controlaba los flujos de opinión, las campañas discretas, las alianzas invisibles entre el poder y el entretenimiento. Si sigue así, es él quien definirá las reglas en 5 años, y eso no nos lo podemos permitir. Entonces decidieron desencadenar una operación más sutil, derribarlo desde dentro. Mientras tanto, en el Barça, Lamine Yamal encadenaba las actuaciones de alto nivel. En cada partido, entregaba una asistencia o un gesto espectacular. Los aficionados estaban en éxtasis. Los jóvenes lo copiaban, lo citaban, lo imitaban. Se veía a niños en las calles de Cataluña repitiendo sus regates, pero en las sombras aparecieron signos extraños. Un compañero de equipo comenzó a enfurruñarlo sin razón. Otro lo acusó de estar protegido por el entrenador. En el entrenamiento, algunos balones llegaron demasiado fuertes, como si hubiera que probarlos físicamente. Incluso en las gradas, una pequeña franja de aficionados parecía voltear su chaqueta, gritando cosas como: «¿Crees que ya eres una leyenda?». La duda se infiltró discretamente, lentamente. Un día, cuando salía del entrenamiento, Lamine encontró un sobre en el asiento de su coche. Sin nombre, sin mensaje, solo una simple foto, la de él adolescente discutiendo con un antiguo amigo, ahora involucrado en casos judiciales sin relación con él. Una advertencia silenciosa. Cuando salió del entrenamiento, Lamine encontró un sobre en el asiento de su coche. Sin nombre, sin mensaje, solo una simple foto, la de él adolescente discutiendo con un antiguo amigo, ahora involucrado en casos judiciales sin relación con él. Una advertencia silenciosa. No se lo contó a nadie, ni siquiera a sus padres, pero sintió que algo andaba mal. La semana siguiente, el choque llegó. El Barça debía enfrentarse al Real Madrid en la semifinal de la Copa, el partido más esperado de la temporada.
todas las miradas puestas en el clásico. Pero 48 horas antes del partido, un periodista del sitio Infodeporte publicó un artículo titulado Lamine Yamal, involucrado en una red de apuestas ilegales. El artículo era borroso, vago, sin pruebas, pero el daño estaba hecho. Los canales de televisión se lanzó sobre él. Los programas hicieron girar las imágenes en bucle. La opinión desorientada comenzó a agrietarse. Yamal fue convocado por la dirección del club. Sabemos que está mal, Lamine, pero no puedes jugar hasta que se cierre la investigación interna. Demasiada presión, demasiado ruido. Permaneció en silencio. Su mirada se perdió en la pared del escritorio. Luego apretó los puntos. Quieren privarme de este partido. Ellos saben lo que representa. Es más que un clásico. Es mi prueba. No queremos arriesgarnos más, Lamine. Ese es el procedimiento. Salió sin decir nada. En las calles de Barcelona, los grafitis con su efigie fueron etiquetados. En las redes, algunos fans empezaron a dudar. Los comentarios se hicieron agresivos. Pero un núcleo se mantuvo fiel. Sentía que era demasiado grande, demasiado falso. Fue entonces cuando tuvo lugar un discreto milagro. Un empleado anónimo de Infodeporte envió un mensaje cifrado a Hugo Martín, el periodista independiente. El artículo es un montaje. Me obligaron a validarlo. Hay gente detrás. No es periodismo. Es una ejecución. Hugo inició inmediatamente una contrainvestigación. En menos de 24 horas, demostró que el artículo se basaba en una fuente falsa, utilizando una identidad robada. Publicó todo. No, método, vínculo entre los autores del artículo y los líderes de la agencia de influencia. El escándalo estalló. El Real pidió el aplazamiento del clásico por razones éticas. La Liga se negó. Yamal, lavado de toda sospecha, fue autorizado a jugar. Día del partido, Santiago Bernabéu, tensión máxima. Lamine entró en el campo con la cara congelada, sin sonrisas, sin mirar a la derecha o a la izquierda. Desde el minuto 10, sufrió una falta terrible. Tacleó en el tobillo. El Bernabéu ruge. Se levantó, haciendo una mueca, pero de pie. En el minuto 57, recuperó máximo. Lamine entró en el campo con la cara congelada, sin sonrisas, sin mirar a la derecha o a la izquierda. A partir del minuto 10, sufrió una falta terrible, una entrada en el tobillo. El Bernabéu ruge. Se levantó con una mueca, pero de pie. En el minuto 57, recuperó un balón en el medio. Eliminó a dos centrocampistas del Real, entró en el área y golpeó cruzado. Pero, silencio total. No celebró. Solo miró una cámara fríamente, como para decir, todavía estoy aquí. El Barça gana 1-0 gracias a él. Pero en los cruces del estadio, una figura al teléfono ya susurraba, es demasiado fuerte. Tendremos que pasar al siguiente paso. Parte 5. La guerra final. Después de su heroica actuación en el Santiago Bernabéu, Lamine Yamal ya no era solo una estrella del Barça, sino que se había convertido en un fenómeno mundial. Los medios de comunicación de todo el mundo titularon El Clásico del Silencio, este gol marcado sin celebración, esta mirada hacia la cámara convertida instantáneamente en mítica. Pero él sabía que no había terminado. Una mañana recibió una llamada de Hugo Martín. Lamine, busqué más lejos. No se trata de una simple conspiración mediática. Hay una red. Nombres muy seguros están relacionados con inversiones en fútbol, plataformas de París, gabinetes políticos. Todavía no lo tengo todo, pero una cosa es segura, quieren destruirte, no criticarte, destruirte. Lamine se mantuvo tranquilo. Había visto venir este momento. Entonces, nos enfrentaremos a ellos, Hugo. No en el campo, no con los pies, con la verdad. Unos días más tarde, se anunció un programa especial en directo en el canal Esfra TV.
un programa inédito producido por un equipo independiente, titulado Los Titiriteros del Fútbol. La fecha: sábado por la noche. El tema: las conexiones peligrosas entre los medios de comunicación, los grupos de influencia y los jóvenes talentos como Lamine Yamal. El país contenió la respiración. Pero a medida que se acercaba el programa, sucedieron cosas extrañas. El periodista principal recibió amenazas de muerte. 2 patrocinadores se retiraron en el último minuto. Incluso la agencia de la cadena sufre un ataque informático el día antes de la emisión. Pero Hugo Martín había planeado. El programa se transmitiría en directo en todas las plataformas y se alojaría en varios servidores protegidos. El sábado por la noche llegó al aire ante millones de espectadores. Hugo contó todo: archivos, documentos, pruebas de apoyo. Los rostros borrosos aparecían en la pantalla. Las grabaciones de audio revelaban conversaciones comprometedoras. Luego, en medio del programa, el momento que nadie esperaba. Lamine Yamal entró en el plató, vestida simplemente con una sudadera negra. Se sentó en silencio. El público sorprendido se mata. Hugo le puso documentos, pruebas de apoyo. Rostros borrosos aparecieron en la pantalla. Las grabaciones de audio revelaban conversaciones comprometedoras. Luego, en medio del programa, el momento que nadie esperaba. Lamine Yamal entró en el plató, vestida simplemente con una sudadera negra. Se sentó en silencio. El público, sorprendido, se quedó en silencio. Hugo le hizo una sola pregunta: ¿por qué aceptaste venir? Lamine miró a la cámara. Porque demasiados jóvenes creen que basta con ser bueno para tener éxito, pero nunca se les dice que hay trampas, gente que quiere comprarte tu silencio, manipular tu imagen, usarte como una herramienta. Yo decidí hablar, no para asustar, sino para despertar. Se hizo un descanso y luego añadió: me ofrecieron contratos de oro para que me callara. Me enviaron archivos falsos para derribarme. Hemos intentado oponerme a mis compañeros de equipo, a mis fans, pero sigo aquí. Y no estoy solo. Este programa lo demuestra. El programa se convirtió en viral al instante. En menos de una hora, superó los 30 millones de visitas en YouTube. Las redes sociales estaban explotando. El nombre Lamine Yamal se convirtió en tendencia en 12 países. Pero todo esto no quedó sin consecuencias. Al día siguiente, varios ejecutivos de empresas citados en el programa anunciaron su dimisión. El presidente de la federación fue convocado con urgencia. Se abrieron investigaciones. Los aficionados se reunieron frente al campamento, con carteles que decían: «Lamine, nos representas a todos». Pero esa noche, mientras volvía a casa, un guardia de seguridad lo esperaba en la entrada de su edificio. Hubo un intento de robo. Pensamos que no fue un simple robo. Lamine asintió con la cabeza. Sabía que esta guerra no había terminado, pero también sabía una cosa: ya no era un objetivo aislado. Se había convertido en un muro que ya no se podía evitar. 3 semanas después, se preparó un nuevo programa. Esta vez no era Hugo, era él, Lamine, quien la concebía. Un programa educativo para jóvenes futbolistas, familias, entrenadores, para aprender a detectar peligros invisibles, a mantener el control de su imagen, a mantenerse íntegro en un mundo donde la verdad es una amenaza. Su eslogan: lo más difícil no es marcar, es seguir siendo uno mismo. Y mientras el mundo seguía agitado, los estadios gritaban su nombre y las cámaras lo seguían. Una cosa nunca cambió en Lamine Yamal. Quedaba este chico discreto, concentrado, enamorado del balón, pero ahora también era el jugador que incluso los poderosos ya no podían manipular. Me gusta, y suscríbete si está. Que los estadios gritaran su nombre y que las cámaras lo siguieran. Una cosa nunca cambió en el mini Yamal. Quedaba este chico discreto,
concentrado, enamorado de la pelota. Pero ahora también era el jugador que incluso los poderosos ya no podían manipular. Dale me gusta y suscríbete si te ha gustado esta historia y cuéntanos tu país en los comentarios.